Terrible y brutal lo que se está desarrollando en España y lo que vamos a comentar en este vídeo, que puede que sea uno de los últimos vídeos que puedo hacer en este canal, con motivo de lo que vamos a comentar a continuación. La crisis económica desarrollada por las medidas políticas que se han adoptado para combatir el COVID y sobre todo el marco económico, social y político al que ha llegado a España esta situación, después de 40 años de venta de la soberanía nacional, de los medios de producción de la ciudadanía, de una gran carga fiscal, todo eso va a promover una crisis económica que va a desarrollar también una crisis política institucional. Y el gobierno está impulsando una serie de medidas que van en la única dirección de preservar la indemnidad y garantizar la seguridad institucional y política del Estado español. Nada más. Hasta tal punto esto es grave que es la característica intrínseca, fundamental y más visible de cualquier régimen totalitario y autoritario. En la Alemania de Hitler, en la Italia de Mussolini o en la España de Franco existían ministerios de la propaganda. Es decir, lo mismo que ahora pretende el Estado español, con el gobierno actual, implementar con el llamado Ministerio de la Verdad. Un comité de Moncloa vigilará los medios y perseguirá lo que considere desinformación. Todos los medios de comunicación se hacen en una mayor o menor medida eco de esto, y totalmente brutal y, como digo, característico de un régimen totalitario que ya perfecciona de todas lo que yo vengo denunciando, que en España no es una democracia, es un régimen de poder oligárquico, donde hay un grupo de personas que tienen la hegemonía legislativa y ejecutiva, y además el control judicial, y para preservar, garantizar sus privilegios, su posición, la arquitectura institucional que les da esta posición de poder, sin tener ninguna característica personal de líderes, sin tener ningún sentido del deber, van a implementar una auténtica censura y a establecer unos marcos normativos de los cuales no se puede salir la sociedad civil en cuanto a crítica y pensamiento. Es decir, se va a suprimir la libertad de pensamiento y de crítica en medios de comunicación y en redes sociales. Procedimiento de actuación contra la desinformación. Establece el punto 1 del extracto de la orden ministerial firmada por Sánchez. El acceso a la información veraz y diversa es uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas. No, señor. En contraposición a las formales democracias, es decir, a la democracia formal, a las leyes que instituyen los regímenes políticos democráticos, están la socialdemocracia dentro de la sociología, es decir, el aspecto social, el aspecto no político. Y en el aspecto social, lo que debe existir, sobre todo, hablando en términos de democracia social, es libertad de pensamiento. Es decir, esto es la antítesis de la socialdemocracia. En términos ideológicos, en términos prácticos, por supuesto. Y que deben asegurar las instituciones y administraciones públicas. Es decir, la finalidad de la información está dirigida a garantizar la indemnidad de las administraciones públicas, es decir, del Estado. Brutal. Brutal, como digo. Porque se conforma como el instrumento que permite a los ciudadanos formarse una opinión a través de lo que dice el Estado sobre los distintos asuntos políticos y sociales. Además, la información permite a la ciudadanía adquirir conciencia y fundamento, según lo que diga el Estado, para participar en los debates públicos que permita el Estado y, entre otros derechos democráticos, la palabra democracia que aparezca por todos lados. Eso es importante para justificar esta barbaridad totalitaria, dictatorial. En los procesos electorales. Eso es importante. Y es la razón por la cual, como he dicho, se implementa esta medida. No porque se critique el COVID, se critiquen estas cosas, sino por la crisis institucional que va a venir. Es decir, los procesos electorales de un sistema que no es democrático, para garantizar que estas personas sigan ahí, eso tiene que quedar, incólume, sin ningún tipo de posibilidad de agresión a ellos. Eso es lo que está diciendo este texto. Por este motivo, la libertad de expresión y el derecho de información se consideran como derechos fundamentales en nuestra Constitución. Sin embargo, es decir, limitando y contraviniendo todo lo que acaba de decir, de que es un derecho fundamental, la libertad de expresión, estos procesos de participación democrática se ven cada vez más amenazados por la difusión deliberada, a gran escala y sistemática, de desinformación según el Estado, que persiguen influir a la sociedad con fines interesados y espurios. Interesados en intereses que no son los de los partidos y los de los jefes de partidos que están en el Estado, cuyo interés es seguir ahí. Todo interés que no esté alineado con eso son intereses espurios.
Brutal, como digo, y quiero que el análisis se circunscriba en aspectos muy básicos. Primero, esto que estamos viendo es la crisis del régimen de 78, que está fraguado en un aspecto antidemocrático, que es el consenso. Conforme van pasando los años, los partidos acentúan la guerra política dentro del Estado para tener más poder, más control, utilizando las cloacas, como hemos visto, y ahora rompiendo con ese consenso. La desintegración de ese consenso hace que muchos ciudadanos perciban, y es la razón por la cual este canal crece, que realmente no viven en una democracia. Que los sujetos políticos, los partidos, se preocupan más de su porvenir y su permanencia dentro del Estado que de los ciudadanos. Eso se percibe por la ciudadanía. Por eso la gente empieza a ver que realmente no elige a los diputados, que no hay control del poder, que el legislativo no controla el ejecutivo, porque está configurado por unos diputados que nombran los jefes de cada partido, que además de todo ello los jueces los nombran también el poder político, es decir, una auténtica brutalidad. Un Estado oligárquico, antidemocrático. Y como esto se empieza a ver, hay una serie de mecanismos que se tienen que poner en marcha, que es el de recortar lo único que modificaba el régimen franquista con el actual, que son las libertades individuales, los derechos, entre ellos uno fundamental como es la libertad de expresión y de circulación de ideas, para preservar las instituciones y el Estado. ¿Lo veis? ¿Y por qué digo que es para preservar y garantizar el fundamento del régimen oligárquico del 78, que es el consenso? Y el consenso está pensado para que no haya democracia. Porque el consenso es un concepto medieval y es un concepto de la Iglesia para preservar no al Papa, en su momento, no a los clérigos, no a los cardenales, a la Iglesia, a la institución, a lo que hoy podríamos llamar como el Estado. Cuando surgían diferentes corrientes dentro de la Iglesia, diferentes líneas de pensamiento, eso podía llevar a los fieles de la Iglesia católica a cuestionarse si realmente existía una verdad absoluta, como decía la Iglesia, por parte de Dios. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacían lo que se llaman concilios. Desde el primero, que era el concilio de Nicea, hasta el último, que ha sido el concilio vaticano. Los concilios se hacen para que toda la Iglesia se reúna y decida un único discurso. Es decir, que todo el mundo rechace sus principios con tal de una única verdad que van a seguir todos. ¿Para qué? Para que se mantenga la institución de la Iglesia. Esa es la finalidad de los concilios. Y el consenso se inventa dentro de ese marco religioso para proteger la institución de la Iglesia. Por eso, el consenso es un mecanismo antidemocrático, porque la democracia son mayorías y minorías, que fluctúan en función de los intereses de la ciudadanía. Y ahora, lo que está pretendiendo hacer el Estado español no es más que perfeccionar aquellas fallas, aquellas características intrínsecas que lo constituyeron en 1978, que es la falta de libertad política colectiva. Es decir, si el colectivo, el pueblo español, no es libre para elegir a sus políticos y para controlar su poder, a voluntad, todos los derechos que nos ha dado los puede quitar. ¿Para qué? Para proteger su seguridad. Eso es lo que está haciendo el Estado español. Ya os digo, os pido que difundáis este vídeo, porque no sé si podré seguir haciéndolos de ahora en adelante, cuando esto se implemente. Un saludo y libertad colectiva.